una y otra vez. No eres consciente de ello, pero ha ocurrido. Y lo peor es que volverá a pasar. Esa sensación extraña, esa certeza fugaz de haber vivido este instante antes, de haber dicho exactamente estas palabras, de haber estado en este lugar con la misma luz, el mismo aire, el mismo todo. No es un error de tu memoria, es una trampa de tu percepción. Y lo más inquietante, no eres el único que lo ha sentido. La ciencia lo llama déjà vu, una expresión francesa que significa ya visto. Pero la explicación no es tan simple como un simple fallo del cerebro. No es una falla técnica de tu mente, sino una ventana a lo desconocido. Émile Boirac, filósofo y psicólogo francés, fue el primero en darle un nombre. Pero ni él ni los científicos que vinieron después han podido explicar del todo su verdadera naturaleza. Parece una equivocación del cerebro, pero ¿y si no lo es? ¿Y si el déjà vu es la prueba de que el tiempo no es lineal? ¿Y si no estás recordando algo, sino viendo un eco de lo que está por venir? Lo que llamamos presente puede ser solo una ilusión, una repetición de lo que ya fue o de lo que será. ¿Estás seguro de que estás en control de tu propia realidad? Lo curioso es que el déjà vu no elige momentos importantes. No ocurre en los instantes que marcan la historia de tu vida. No aparece en los grandes momentos, en los logros, en las caídas. Aparece en lo mundano, en lo intrascendente, en lo que supuestamente no tiene importancia, en una conversación casual, en un cruce de calles, en un gesto cotidiano. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra mente se detiene en lo irrelevante? ¿O es que esos momentos no son tan irrelevantes como creemos? Los psicólogos han intentado explicarlo con teorías de memoria, como si fuera un error de archivo en nuestro cerebro. Como si por accidente, algo que está ocurriendo en el presente se guardara en la memoria antes de tiempo. Pero hay algo que no encaja. Si fuera un simple fallo, ¿por qué es tan universal? ¿Por qué lo sentimos todos? Si fuera un problema del cerebro, ¿por qué no nos hace dudar de nuestra realidad de forma más profunda? ¿Por qué hay algo en el déjà vu que se siente real? No es un simple fallo, es una certeza visceral. Es como si por un instante accediéramos a una versión de la realidad que no deberíamos ver. Algunas teorías van más allá. Hablan de universos paralelos, de vidas repetidas, de una mente que no solo recuerda el pasado, sino que también presiente el futuro. El déjà vu podría ser una grieta en la estructura del tiempo, una brecha en la simulación en la que vivimos, una prueba de que no todo es lo que parece. Porque piénsalo bien, si tu cerebro es capaz de hacerte creer que ya has vivido este momento, ¿qué más podría estar haciéndote creer? ¿Qué más podría estar manipulando sin que te des cuenta? Y aquí viene lo más inquietante. Algunos experimentos han demostrado que el déjà vu puede inducirse. En laboratorios han conseguido provocar esa sensación en personas, manipulando su percepción de la memoria y el tiempo, lo que significa que, en cierto modo, nuestra realidad es más frágil de lo que creemos. Si pueden hacerte sentir que has vivido algo antes cuando no es así, ¿qué otra cosa podría ser una ilusión? ¿Cuánto de lo que recuerdas es real y cuánto ha sido implantado en tu mente por un error, una manipulación, un capricho del destino? Cada vez que experimentas un déjà vu, tu mente te está enviando un mensaje, pero nadie sabe qué significa. Tal vez estás atrapado en un ciclo infinito. Tal vez el tiempo no es una línea recta, sino un laberinto del que nunca has salido. O tal vez, solo tal vez, hay algo que está intentando despertarte. Porque si algo se repite, es porque hay un patrón. Y si hay un patrón, hay una verdad oculta tras él.
Así que la próxima vez que sientas un déjà vu, detente. Observa, escucha. Quizás estés viendo un eco de algo que todavía no ha ocurrido. Quizás estés atrapado en una ilusión. O quizás, solo quizás, estés recibiendo un mensaje de una versión de ti mismo que sabe más de lo que tú crees. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás preparado para saber la respuesta? Y aquí es donde entra la parte más inquietante. Porque si el déjà vu es una anomalía en nuestra percepción del tiempo, ¿qué pasa con los sueños premonitorios? Piensa en esto. ¿Alguna vez has soñado con algo insignificante, algo sin sentido, y días o semanas después lo has vivido en la realidad exactamente como lo viste en tu mente? Puede que en su momento no le prestaras atención. Puede que lo descartaras como una coincidencia. Pero ahora, con todo lo que hemos hablado del déjà vu, dime, ¿sigues pensando que fue una casualidad? Los sueños premonitorios han sido reportados a lo largo de toda la historia. Grandes mentes, desde filósofos hasta científicos, han admitido haber experimentado momentos donde lo que vieron en un sueño se manifestó después en la realidad. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, hablaba de la existencia de un inconsciente colectivo, una especie de red invisible donde todas las mentes están conectadas. Según Jung, algunas personas pueden captar fragmentos de esta red en sus sueños, pequeñas piezas de información que aún no han ocurrido, pero que están en camino. Y aquí viene la verdadera pregunta. ¿El déjà vu y los sueños premonitorios son lo mismo? Es posible que lo que llamamos déjà vu no sea otra cosa que el recuerdo difuso de un sueño que tuvimos y olvidamos. Tal vez la sensación de familiaridad viene de ahí, no de un error del cerebro, sino de algo mucho más grande, algo que nuestra mente no puede procesar del todo. Porque, seamos sinceros, la ciencia ha intentado explicar muchas cosas, pero hay algo que no puede negar. El cerebro humano sigue siendo un misterio. No entendemos completamente cómo funciona la memoria, cómo almacena los recuerdos, cómo a veces puede recrear detalles que nunca antes vimos. No entendemos por qué hay personas que aseguran haber predicho tragedias o eventos importantes en sus sueños con una precisión imposible. Algunos dirán que es azar, que es nuestro cerebro jugando con probabilidades. Pero si fuera así, ¿por qué hay sueños que se cumplen con una exactitud escalofriante? No vagamente, no de forma ambigua, sino palabra por palabra, imagen por imagen, justo como lo recordamos. Ahora imagina que el déjà vu y los sueños premonitorios son parte de lo mismo. Imagina que ambos son pequeños destellos de una verdad que no podemos ver con claridad. Una pista de que el tiempo no es como lo percibimos, que no es una línea recta, sino algo maleable, algo que en ciertos momentos nos permite asomarnos al futuro antes de que ocurra. Pero aquí viene lo más aterrador. ¿Y si el déjà vu no solo es un vistazo a lo que viene, sino un mensaje? ¿Y si lo que interpretamos como un simple fallo en nuestra percepción es, en realidad, una advertencia? Tal vez, cuando sentimos un déjà vu, no es solo un eco del pasado o del futuro. Tal vez es nuestra mente tratando de decirnos algo. Algo que necesitamos entender antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí está la paradoja final. Cuanto más intentamos comprender el déjà vu, más se nos escapa. Cuanto más nos acercamos a descifrarlo, más nos damos cuenta de que tal vez no estamos hechos para entenderlo del todo. Pero si es así, ¿por qué lo experimentamos? ¿Por qué nuestra mente nos da estos pequeños destellos? Tal vez porque, de alguna forma, tenemos más control sobre nuestra realidad de lo que creemos. Tal vez porque, aunque no lo sepamos, cada decisión que tomamos no solo cambia nuestro futuro, sino que resuena en versiones de nosotros mismos
que aún no han llegado a ese punto en el tiempo. O peor aún, tal vez el déjà vu es la prueba de que no somos completamente libres, que estamos atrapados en un ciclo, reviviendo los mismos eventos una y otra vez, sin darnos cuenta. Y si eso es cierto, la verdadera pregunta no es ¿qué es el déjà vu?, sino cómo escapar de él. Pero si estamos atrapados en un ciclo, si nuestras vidas son una serie de repeticiones disfrazadas de libre albedrío, ¿cómo lo notaríamos? ¿Cómo te darías cuenta de que estás viviendo la misma historia una y otra vez, sin posibilidad de cambio? Aquí es donde las cosas se vuelven inquietantes, porque hay quienes afirman haber vivido no solo déjà vus, sino momentos de conciencia dentro del déjà vu. Experiencias donde no solo sienten que han vivido ese instante antes, sino que, por un segundo, saben lo que va a ocurrir después. Como si estuvieran leyendo un guión que ya conocen, como si el tiempo se deslizara por una ruta predefinida que no pueden alterar. Se han documentado casos de personas que, en medio de un déjà vu, predicen lo que alguien va a decir o lo que va a suceder en la siguiente fracción de segundo. Y aciertan. No es una sensación vaga, no es una intuición cualquiera. Es una certeza absoluta, momentánea, fugaz. Y luego, desaparece. La mayoría no habla de esto. Prefiere convencerse de que fue una coincidencia, de que su cerebro jugó con ellos, porque la alternativa es aterradora. La alternativa es aceptar que tal vez el futuro ya está escrito, que no tenemos el control que creemos tener. Pero aquí hay algo aún más extraño. Hay quienes aseguran haber roto el patrón. Personas que, en el momento exacto en que sienten un déjà vu, hacen algo radicalmente distinto. Algo que nunca harían en una situación normal. Hablan cuando deberían quedarse callados. Se giran cuando deberían seguir caminando. Se desvían de su camino. Y en ese instante, dicen haber sentido algo indescriptible, como si hubieran roto una barrera invisible, como si hubieran escapado, por un instante, de un destino que ya estaba decidido. Y eso plantea una idea aún más perturbadora. ¿Qué pasa si el déjà vu es una encrucijada? Un punto de bifurcación en el tiempo donde se nos da la oportunidad de desviarnos del camino trazado. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, hablaba de la existencia de un inconsciente colectivo. Una especie de red invisible donde todas las mentes están conectadas. Según Jung, algunas personas pueden captar fragmentos de esta red en sus sueños. Pequeñas piezas de información que aún no han ocurrido, pero que están en camino. Y aquí viene la verdadera pregunta. ¿El déjà vu y los sueños premonitorios son lo mismo? Es posible que lo que llamamos déjà vu no sea otra cosa que el recuerdo difuso de un sueño que tuvimos y olvidamos. Tal vez la sensación de familiaridad viene de ahí, no de un error del cerebro, sino de algo mucho más grande, algo que nuestra mente no puede procesar del todo. Porque, seamos sinceros, la ciencia ha intentado explicar muchas cosas, pero hay algo que no puede negar. El cerebro humano sigue siendo un misterio. No entendemos completamente cómo funciona la memoria, cómo almacena los recuerdos, cómo a veces puede recrear detalles que nunca antes vimos. No entendemos por qué hay personas que aseguran haber predicho tragedias o eventos importantes en sus sueños con una precisión imposible. Algunos dirán que es azar, que es nuestro cerebro jugando con probabilidades. Pero si fuera así, ¿por qué hay sueños que se cumplen con una exactitud escalofriante? No vagamente, no de forma ambigua, sino palabra por palabra, imagen por imagen, justo como lo recordamos. Ahora imagina que el déjà vu y los sueños premonitorios son parte de lo mismo. Imagina que ambos son pequeños destellos de una verdad que no podemos ver con claridad.
una pista de que el tiempo no es como lo percibimos, que no es una línea recta, sino algo maleable, algo que en ciertos momentos nos permite asomarnos al futuro antes de que ocurra. Pero aquí viene lo más aterrador. ¿Y si el déjà vu no solo es un vistazo a lo que viene, sino un mensaje? ¿Y si lo que interpretamos como un simple fallo en nuestra percepción es, en realidad, una advertencia? Tal vez, cuando sentimos un déjà vu, no es solo un eco del pasado o del futuro. Tal vez es nuestra mente tratando de decirnos algo. Algo que necesitamos entender antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí está la paradoja final. Cuanto más intentamos comprender el déjà vu, más se nos escapa. Cuanto más nos acercamos a descifrarlo, más nos damos cuenta de que tal vez no estamos hechos para entenderlo del todo. Pero si es así, ¿por qué lo experimentamos? ¿Por qué nuestra mente nos da estos pequeños destellos? Tal vez porque, de alguna forma, tenemos más control sobre nuestra realidad de lo que creemos. Tal vez porque, aunque no lo sepamos, cada decisión que tomamos no solo cambia nuestro futuro, sino que resuena en versiones de nosotros mismos que aún no han llegado a ese punto en el tiempo. O peor aún, tal vez el déjà vu es la prueba de que no somos completamente libres, que estamos atrapados en un ciclo, reviviendo los mismos eventos una y otra vez, sin darnos cuenta. Y si eso es cierto, la verdadera pregunta no es ¿qué es el déjà vu?, sino cómo escapar de él. Pero si estamos atrapados en un ciclo, si nuestras vidas son una serie de repeticiones disfrazadas de libre albedrío, ¿cómo lo notaríamos? ¿Cómo te darías cuenta de que estás viviendo la misma historia una y otra vez, sin posibilidad de cambio? Aquí es donde las cosas se vuelven inquietantes, porque hay quienes afirman haber vivido no solo déjà vus, sino momentos de conciencia dentro del déjà vu. Experiencias donde no solo sienten que han vivido ese instante antes, sino que, por un segundo, saben lo que va a ocurrir después. Como si estuvieran leyendo un guión que ya conocen, como si el tiempo se deslizara por una ruta predefinida que no pueden alterar. Se han documentado casos de personas que, en medio de un déjà vu, predicen lo que alguien va a decir o lo que va a suceder en la siguiente fracción de segundo. Y aciertan. No es una sensación vaga, no es una intuición cualquiera. Es una certeza absoluta, momentánea, fugaz. Y luego, desaparece. La mayoría no habla de esto. Prefiere convencerse de que fue una coincidencia, de que su cerebro jugó con ellos. Porque la alternativa es aterradora. La alternativa es aceptar que tal vez el futuro ya está escrito, que no tenemos el control que creemos tener. Pero aquí hay algo aún más extraño. Hay quienes aseguran haber roto el patrón. Personas que, en el momento exacto en que sienten un déjà vu, hacen algo radicalmente distinto. Algo que nunca harían en una situación normal. Hablan cuando deberían quedarse callados. Se giran cuando deberían seguir caminando, se desvían de su camino, y en ese instante dicen haber sentido algo indescriptible, como si hubieran roto una barrera invisible, como si hubieran escapado, por un instante, de un destino que ya estaba decidido. Y eso plantea una idea aún más perturbadora. ¿Qué pasa si el déjà vu es una encrucijada? Un punto de bifurcación en el tiempo donde se nos da la oportunidad de desviarnos del camino trazado, pero casi nadie lo hace. Casi nadie desafía la sensación. Casi todos la ignoran y siguen adelante, atrapados en el flujo de los eventos que ya han ocurrido antes. Tal vez el déjà vu no sea una señal de que estamos atrapados en un ciclo, sino una oportunidad para salir de él. Y si eso es cierto, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Quién estableció el ciclo en primer lugar? Porque aquí es donde el déjà vu se convierte en algo aún más grande. No es solo un error del cerebro,
no es solo un fallo en la memoria o un truco de nuestra percepción. Es un código en el sistema, una fisura en la estructura de la realidad que nos permite vislumbrar por un segundo que hay algo más allá de lo que podemos ver. ¿Qué pasaría si el déjà vu no fuera un fallo, sino un mensaje? Un recordatorio de que esta realidad no es tan sólida como creemos, de que hay otras versiones de nosotros mismos moviéndose en distintas líneas temporales, en caminos que nunca tomamos, pero que de alguna manera siguen existiendo. Algunas culturas antiguas creían que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo, que todo lo que vivimos ya ha sucedido antes y que lo volveremos a vivir de nuevo. Pero si eso es cierto, si estamos condenados a repetir los mismos eventos una y otra vez, el déjà vu es la grieta en ese círculo, la única pista de que hay una forma de escapar. ¿Pero escapar a qué exactamente? Esa es la verdadera pregunta. Si cada déjà vu es una grieta en la realidad, un momento en el que la simulación se rompe, entonces, ¿qué hay detrás de esa grieta? Si alguna vez sientes un déjà vu, si alguna vez te invade esa sensación de haber estado en ese momento antes, prueba a hacer algo inesperado. Prueba a desafiar el guión, porque si tienes razón, si realmente has vivido ese instante antes, lo único que puede romper el ciclo es el cambio. Y quién sabe, tal vez, solo tal vez, el déjà vu no sea un error, sino una prueba. Y tal vez solo unos pocos sean capaces de verla por lo que realmente es. Pero si el déjà vu es una prueba, si realmente es una oportunidad para cambiar algo, entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasa si la ignoramos? Porque, seamos sinceros, la mayoría de las personas sienten un déjà vu y lo dejan pasar. Se encogen de hombros, piensan, ¡qué raro!, y siguen con su día. Pero, ¿y si eso es precisamente lo que no deberíamos hacer? ¿Y si cada déjà vu que ignoramos es una oportunidad que dejamos escapar? Tal vez la razón por la que sentimos déjà vu en momentos aparentemente insignificantes es porque ahí es donde realmente ocurre el cambio. No en los grandes eventos, no en las decisiones monumentales, sino en lo pequeño, en un giro, en una palabra que no dijimos, en una acción mínima que podría haber llevado nuestra vida en otra dirección. Tal vez la vida no se define por los grandes momentos, sino por los detalles. Y si eso es cierto, significa que el déjà vu no es un simple error de nuestra mente, es un marcador en el camino, una señal de que estamos en el punto exacto donde algo puede cambiar, o donde algo ya ha cambiado. Pero si es así, si el déjà vu es una grieta en la estructura de nuestra realidad, entonces hay algo que debemos preguntarnos. ¿Cuántas veces hemos ignorado la salida? Piénsalo bien. Quizás el déjà vu no es solo un reflejo del pasado, sino la prueba de que el futuro no es tan inmutable como creemos. Tal vez cada vez que sentimos un déjà vu, es porque hay una versión de nosotros mismos en otro lugar, en otro tiempo, en otra posibilidad, que ha tomado una decisión diferente. Y si eso es cierto, entonces la conclusión es inevitable. La vida no es una historia escrita en piedra. Hay caminos alternativos, hay rutas ocultas, hay formas de romper el ciclo, pero solo si sabemos reconocerlas. Así que la próxima vez que sientas un déjà vu, no lo ignores, no lo descartes como un simple fallo de tu cerebro. Detente, observa, pregúntate, ¿por qué este momento? ¿Por qué ahora? Tal vez, solo tal vez, sea una oportunidad que nunca volverás a tener. Y aquí viene la pregunta final. Si el déjà vu es una señal de que el destino no es fijo, entonces, ¿qué estás esperando para cambiar el tuyo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué opinas sobre esto. Y si has sentido un déjà vu tan fuerte que te ha hecho dudar de la realidad,
cuéntamelo también. Suscríbete si quieres más contenido como este. Y si llegaste hasta aquí, comenta: el ciclo no me atrapará. Nos vemos en el próximo vídeo. O quizás ya hemos estado aquí antes.